Bien, vamos a continuar en el capítulo 1, entonces, de Filipenses. La pregunta sería aquí, ¿qué es lo primero que piensas cuando digo la palabra comunión? ¿Qué es comunión? Generalmente pensamos en comida o en pasar tiempo juntos o tener una reunión en la que conversamos, en la que estudiamos la Biblia, oramos juntos. Eh, sí, yo diría que todas esas son manifestaciones de la comunión, pero en realidad la palabra involucra mucho más, porque si así no fuera, no estaríamos teniendo comunión ahora, porque no podemos reunirnos. Pero la palabra comunión es más que simplemente tener una reunión o estar juntos. Somos una familia, somos hermanos, si es que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, y, estamos unidos entonces por la obra de Cristo, por el Evangelio, lo que Él hizo a nuestro favor, su muerte y su resurrección, lo que nos une de forma indivisible, de forma profunda, es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el amor que Pablo muestra por los filipenses y viceversa, en estos versículos que vamos a leer, es un amor radical, no es un amor superficial, no son simplemente sentimientos bonitos, sino que es un amor sacrificado, es apasionado, es entrañable, lleno de gozo en Cristo y en su Evangelio. Es un amor que solamente Dios puede producir en nosotros. Y ese amor es lo que el cristianismo verdadero debe mostrar siempre, en cualquier lugar. Es un amor puro, sincero, que nos une, que no es hipócrita, que no habla a las espaldas de los demás, que no busca el malestar de los demás, que causa división. No, no es ese tipo de amor, sino puro, es el amor que debemos anhelar como iglesia. Y eso es verdadera comunión. Pero mis queridos hermanos y amigos también, no quiero que pierdan de vista qué es lo más importante de todo este mensaje que vamos a dar, esta lección. Ya lo dije, pero conviene que lo repita, y es que el fundamento, la base de una verdadera comunión es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber comunión sin Evangelio. El apóstol Juan, por ejemplo, en su primera carta, él dice estas palabras: la vida, hablando de Cristo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hay una relación íntima, misteriosa, bella, entre los cristianos, entre tú y yo y el Señor Jesucristo también, entre tú y cualquiera de tus hermanos, quien quiera que sea, entre Pablo y los filipenses y Jesucristo. Y el rol de Jesucristo en nuestra relación es eh, el rol de unirnos de la forma más profunda, de la forma más íntima que tú te puedas imaginar. Y por eso es que somos una familia, somos hermanos, por nuestra relación con Jesucristo, es que no podemos tener comunión con los incrédulos. Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y por nuestra relación con Jesucristo es que podemos tener comunión con nuestros hermanos cristianos. Entonces, otra vez, este es el fundamento de lo que vamos a ver ahora, para que tú puedas pertenecer a la iglesia de Jesucristo, para que puedas tener comunión con la familia de Dios. Primero necesitas estar en Cristo. Necesitas haber creído el Evangelio. Necesitas tener al Señor Jesús en tu vida, haberte arrepentido de tus pecados y haber creído en Él. Entonces, cuando te conviertes en creyente, no solamente tienes vida eterna, sino que tienes una familia. Dios es tu Padre y los cristianos se convierten en tus hermanos y hermanas, y eres ahora parte de la familia de Dios, de su pueblo santo. Entonces, a nivel humano, tenemos afinidad,
en gustos, en opiniones, con unos más que con otros, pero una vez que estamos en Cristo, todo eso queda en un segundo plano, es secundario, porque no puede haber un lazo más fuerte que Cristo. Así que cuando leamos este texto, que podamos observar ese amor, que es el mismo amor del Señor Jesucristo y que es el que debe existir entre hermanos, entre los miembros de la familia de Dios. Estamos unidos por haber creído el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, pensemos así durante esta lección, que debemos crecer y profundizar y participar en la comunión que tenemos unos con otros en Cristo Jesús. Vamos a leer Filipenses 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 8. Del 3 al 8. Filipenses 1, del 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Como en todas sus cartas, Pablo, después del saludo que vimos la última clase, ora a Dios, dando gracias por sus lectores. Y esta oración que leemos aquí es una oración particularmente cálida y amorosa, muy cariñosa, porque los filipenses ocupaban un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Esta oración no la hemos leído completa, se divide en dos partes. Vamos a ver hoy día primero el agradecimiento y luego la siguiente clase veremos la petición. Y así es como son muchas de nuestras oraciones también. Primero, damos gracias y luego le pedimos a Dios. Es lo que hace Pablo aquí. Comienza entonces con el agradecimiento. Y fíjate en primer lugar cómo él da gracias a Dios con gozo porque nos ha hecho partícipes de su evangelio. Es decir, hemos creído en el evangelio y somos parte de una misma familia. Pablo tenía un espíritu lleno de gratitud a Dios por la obra que él hacía en sus hijos. Cuando él veía a un creyente verdadero, un hijo de Dios, que su vida que había sido transformada y que antes había estado perdido, él estallaba en alabanza, en gratitud al Señor. Así que esta oración que estamos viendo ahora es más que un simple agradecimiento, es alabanza a Dios también, por lo que Él ha hecho en las vidas de los filipenses. ¿Qué ha hecho? Los ha salvado en primer lugar. Para la persona que es ingrata, no alaba a Dios, porque es autosuficiente, no ama a los demás, no sirve a Dios, porque piensa que todo gira alrededor de él y por lo tanto no le da gracias a Dios. Esa es una de las marcas del orgullo del ser humano, de la rebelión del hombre en contra de Dios. Es uno de los peores pecados, la ingratitud. Si tú ves, por ejemplo, en Romanos 1, Romanos 1:21, cuando Pablo dice que todos somos pecadores destituidos de su gloria, dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es parte de la naturaleza humana. No glorifica a Dios ni le da gracias. El creyente, en cambio, siempre debe ser agradecido porque detrás de cada circunstancia, sea buena, sea mala, está la mano soberana de Dios y podemos siempre darle gracias a Dios. Siempre está obrando por nuestro bien. En esta situación en la cual estamos en medio de esta pandemia, no sé si alguna vez le has dado gracias a Dios en estos días por lo que está ocurriendo, porque Él es soberano, es bueno con sus hijos, Él siempre obra para el bien de los que le aman, así que hay que dar gracias a Dios.
también, incluso en estas circunstancias. Pablo, hay que recordar, está en la cárcel cuando escribe esta carta. Ahora, es una oración muy íntima, muy personal. Mira, dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios, a mi Dios. ¿Y por qué utiliza ese lenguaje? ¿Has orado así alguna vez? Dios mío, mi Dios. Esto no es un invento de Pablo. Así se expresaban los escritores, especialmente en el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento. Déjame leerte solamente algunas porciones de unos salmos. El Salmo 3:7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Salmo 7:1, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. El Salmo 18:2, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. El Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, constantemente, Dios mío. Aquí Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Y eso nos indica una relación personal. No porque Pablo escogió a Dios para que sea suyo, sino porque Dios lo escogió a él para que él sea suyo. Y le dice, mi Dios. Pero además es un agradecimiento exhaustivo, porque mira, Pablo ora en el versículo 3, siempre, siempre. En el versículo 4 repite la palabra, siempre. Y luego dice, en todas mis oraciones, y finalmente, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Te das cuenta? Él ora por los filipenses siempre, en todas sus oraciones, y por todos ellos, sin excepción. No creo que Pablo esté aquí exagerando. Es lo que realmente él hace. Se acuerda de ellos y ora por ellos. Y lo notorio, tal vez lo más importante de estos versículos, no es tanto que Pablo ora, eso es muy importante, y ora por todos, pero mira cómo ora, su actitud al orar. ¿Qué dice en el versículo 4? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, con gozo. Cuando él piensa en los filipenses, ora por todos, por cada uno de ellos, ora siempre y ora con gozo. Pablo confía en Dios, se deleita en Él por medio de Jesucristo, a pesar que está en la cárcel, y él quiere asegurarse que los filipenses noten que él está con gozo desde el principio de su carta. Es un comienzo, si te das cuenta, exuberante, porque él dice, doy gracias a mi Dios siempre, en todas mis oraciones, por todos ustedes, con gozo. Entonces, el gozo es evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y se basa en una relación verdadera con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, está diciendo, doy gracias a Él con gozo porque los ha hecho partícipes de su evangelio. Gracias a Dios que han creído en Cristo. Gracias que son hijos de Dios. Gracias que son parte de su familia. Si estar en Cristo no produce gozo en ti, entonces tal vez no estés en Cristo. Cada día debes dar gracias a Dios por tu salvación, pero también por la salvación de tus hermanos, porque gracias al Evangelio es que puedes tener comunión con ellos. Entonces Pablo comienza primero diciendo, gracias por ustedes, con gozo, porque son cristianos, porque son hijos de Dios, porque Dios ha hecho una obra en ustedes. En segundo lugar, mira el versículo 5. Versículo 5 dice que también da gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No solamente que habían creído en el Evangelio, sino que persistían, perseveraban. Desde el primer día que creyeron, ellos, a pesar de todas las pruebas y de todo el sufrimiento, seguían con Cristo, seguían en el Evangelio. El Evangelio es el centro del cristianismo. Sabemos que es el Evangelio. Es las buenas noticias de la muerte y la resurrección de Cristo para la salvación de los pecadores.
Ahora, la palabra clave en este versículo es la palabra comunión. ¿Qué significa? Que los filipenses, y en realidad todos los cristianos, tienen comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. La palabra en el griego es koinonía. A veces usamos esa palabra, pero pensamos generalmente en comida, cuando hablamos de vamos a tener una koinonía. Pero no es lo que significa. ¿De qué forma los filipenses han participado? Eso es lo que significa, participar. ¿Cómo ellos participan en el Evangelio desde el primer día hasta ahora? Dice Pablo. Yo creo que una pista nos lo da Filipenses 4. Mira Filipenses 4:15. Porque ahí se repiten varias palabras que Pablo menciona en Filipenses 1:5. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ¿no? Otra vez la palabra principio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces hay varios elementos en común cuando dice, desde el primer día hasta ahora, ustedes han participado, han tenido comunión en el Evangelio. Y aquí en lo que acabamos de leer también dice, desde el principio ustedes participaron, tuvieron comunión conmigo en el avance, en el progreso del Evangelio, dando sus ofrendas. Ahora, no es la única forma. Nuestra participación empieza en el momento de la conversión. No hay que esperar 3 años, 5 años, 10 años para comenzar a madurar en la fe, sino que desde el inicio y de forma ininterrumpida, por medio de compartir la palabra, de orar, de sufrir persecución, de dar testimonio, por medio de todas esas cosas, ellos colaboraron, tuvieron comunión, participaron en el avance del Evangelio. Vivimos en una época en que esta palabrita comunión, que es tan profunda, se ha reducido a pasar tiempo juntos, a comer juntos, a reunirnos. Pero necesitamos recuperar el significado bíblico de la palabra comunión. ¿Por qué en este tiempo de cuarentena no meditamos, ahora que no podemos reunirnos más bien, no meditamos en lo que significa la comunión? No significa reunirse solamente, no significa que tenían intereses en común o que tenían afinidad. Lo que significa es que participaban juntos de el sufrimiento por causa del Evangelio, participaban de las bendiciones del Evangelio, oraban para su propagación, daban con generosidad, enseñaban la sana doctrina, tenían una visión en común, una misión, un propósito en común, que es de trascendencia suprema y es glorificar a Cristo. ¿Qué tenemos en común? ¿Por qué podemos tener comunión? Lo que tenemos en común es a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Así que eso implica morir a nosotros mismos y sacrificar nuestros intereses personales en el beneficio de un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La gloria del Señor Jesucristo. De la iglesia, ahora espero que ya muchos por fin se den cuenta, la iglesia no es el edificio, no es un conjunto de programas, no es un lugar al cual tú vas, no es un club. La iglesia es la comunión de los creyentes en Cristo que han sido redimidos por su sangre. ¿Podemos practicar ahora la comunión aunque no nos reunamos en el edificio? Sí, porque la comunión incluye crecer en la doctrina, como estamos haciendo ahora, orar, dar, sufrir por su causa, adorar al único Dios, y todos lo podemos hacer, aunque no podamos congregarnos por este tiempo y anhelamos congregarnos, y es esencial congregarnos, pero lo podemos seguir haciendo en comunión con nuestros hermanos. Tercer punto, ¿por qué más debemos estar agradecidos? Mira el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Pablo le da gracias a Dios de que son cristianos, le da gracias a Dios que ellos participan en el Evangelio desde el primer día de su conversión hasta ahora, pero inmediatamente, para evitar cualquier malentendido, él dice, yo estoy agradecido no por su esfuerzo, no tanto por sus méritos, porque ustedes no iniciaron la obra y ustedes no van a completar la obra. El que inició la obra en ustedes fue Dios. Y el que la completará en ustedes será Dios también. Y eso nos anima. Eso nos, saber que Dios es fiel, que Él culminará su obra en nosotros, eso nos anima. Es la buena obra de Dios. Así le llama aquí. Él la comenzó en ellos en el momento de su conversión, y la terminará. No hay dudas en la mente de Pablo, no debe haber dudas en nuestra mente tampoco, que Dios terminará su buena obra en nuestras vidas. La salvación completa será de nosotros. Incluso nuestras propias buenas obras, nuestro servicio a Dios, son resultado de la buena obra de Dios en nosotros. En ningún momento Pablo dice aquí que el camino será fácil. Él no dice que lo único que tienes que hacer es descansar en el Señor y Él se encargará de todo. Eso no dice Pablo. Él es fiel. Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Él es quien hace la obra. Él es quien la inicia y quien la completará. Pero, y ese es un pero muy importante, al mismo tiempo tienes que esforzarte en crecer, en madurar, en hacer buenas obras, en trabajar, en servir. Mira, en Filipenses 2, en el versículo 12, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse, hay que trabajar, hay que servir, hay que obedecer. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién hace la obra en nosotros? Es Dios. ¿Quién la completará? Dios también. ¿Qué debo hacer yo? ¿Quedarme pasivo y decir, bueno, Dios va a hacer la obra, así que yo no tengo nada que hacer? No, hay que ocuparse de su salvación, hay que esforzarse. Podría parecer una contradicción, pero no lo es. Es una paradoja de la vida cristiana. Reconocemos que Dios es soberano, pero también reconocemos que el hombre es responsable. Ambos conceptos van juntos en la palabra de Dios. Así que hay que participar, hay que servir, hay que obedecer con todo nuestro ser, y confiamos que Dios es fiel, que Él está obrando en nosotros y que Él nos dará la salvación al final. Los que son verdaderos creyentes no se perderán, perseverarán hasta el final. Eso significa que nuestra comunión es eterna, que seguiremos siendo una familia por siempre. De todos aquellos que Cristo amó y salvó y tiene en su mano, ninguno se perderá y perseverará hasta el fin. Y una última cosa por la que Pablo da gracias aquí. Primero, dijimos, da gracias porque ellos están en Cristo. En segundo lugar, da gracias porque ellos persisten en la comunión del Evangelio, participan en el Evangelio con sus ofrendas, con su sufrimiento, con su adoración. Y en tercer lugar, estamos diciendo que damos gracias a Dios también porque el que hace la obra es Dios en nosotros, en el versículo 6. Pero uno más, versículos 7 y 8. Debemos dar gracias a Dios porque podemos amarnos con el amor de Jesucristo. Miren el versículo 7, Pablo expresa cuál es su forma de pensar. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros. La palabra sentir, no la vayamos a malinterpretar, no significa, no está hablando de emociones o de un sentimiento. En el original es la palabra phronein, una palabra muy importante en el libro de Filipenses.
phronein, significa forma de pensar, significa mentalidad. Entonces, Pablo aquí dice que es correcto, es justo, es adecuado para él pensar de todos los filipenses. Te das cuenta otra vez el lenguaje inclusivo de Pablo. Dice, me es justo pensar esto de todos vosotros. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Me es justo sentir esto de todos vosotros. Se refiere a lo que ha dicho en los versículos anteriores. En otras palabras, Pablo está diciendo, es correcto que yo me sienta agradecido, que yo tenga gozo, que yo tenga esta actitud por ustedes, que yo esté convencido de la obra de Dios en sus vidas. Es correcto que así sea, porque los tengo en el corazón. Versículo 7. Por cuanto os tengo en el corazón. El corazón es el centro de la vida del hombre, es el asiento de sus emociones, de sus pensamientos, de sus actitudes. En otras palabras, Pablo dice, ustedes son sumamente queridos, sumamente importantes, preciosos, íntimos para mí, están en mi corazón. Y por eso es que estoy agradecido con ustedes. El tener ese sentir, ese pensar, esa actitud, ese tenerlos en su corazón, es porque ellos son participantes junto con él de la gracia de Dios. Dice ahí también, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, otra vez te das cuenta del lenguaje inclusivo, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué significa eso? Que ellos son participantes de la gracia. ¿La gracia de la salvación? Sí, yo creo que sí, ¿no? Nosotros somos participantes de la gracia de la salvación, pero creo que también se refiere a la gracia de sufrir por Cristo, porque ahí dice claramente, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, ustedes son participantes de la gracia. Es una gracia no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Pero nosotros nos quejamos muchas veces, ¿no es así? Porque a mí, Señor, ¿qué pasa? Pero yo no soy tan malo, ¿por qué me vienen estas cosas? Y nos quejamos continuamente, pero Pablo dice, es una gracia para él estar en la prisión, porque es por la defensa del Evangelio, estar sufriendo por Cristo es un privilegio. Entonces, los filipenses no solamente participan dando sus ofrendas, orando o dando testimonio, sino que ellos también participan siendo perseguidos, sufriendo. Están en una situación difícil en la ciudad de Filipos. Pablo está en la cárcel, pero los filipenses también están sufriendo. Y por eso Pablo les dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia de Dios. Esa gracia que Él nos da para sufrir por Él. No estoy solo, dice Pablo, y por eso le doy gracias a Dios. Los filipenses, por medio de sus oraciones y de sus ofrendas económicas, pero también por su sufrimiento, son participantes, están codo a codo junto con Él, están en comunión con Pablo, que comparten la gracia de Dios, la gracia de ser cristianos, la gracia de sufrir por Él. Y es lo que compartimos nosotros también, hermanos. No estamos solos en esta situación. Yo sé que siempre decimos, no estamos solos, tenemos a Dios, pero lo que dice este texto va más allá. No solamente tenemos a Dios, tenemos a nuestros hermanos también, que están pasando por lo mismo, y podemos animarnos unos a otros, darnos una llamada, compartir algún mensaje, orar los unos por los otros, y para asegurar su punto de manera indudable, Pablo apela a Dios y dice, Dios es testigo. Mira el último versículo 8, porque Dios me es testigo. Ahora, Dios es testigo no de algún hecho, no de algún evento,
Dios es testigo de lo que yo siento en lo más profundo de mi corazón. Tal vez ustedes no lo ven, pero Dios es testigo de cómo os amo a todos, otra vez el lenguaje inclusivo, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Es que Dios es omnisciente, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón, Él es testigo de cómo amamos a nuestros hermanos y si ese es un amor real o no. Pero lo más hermoso, de aquí, de acuerdo a Pablo aquí, es que este amor de Pablo por ellos, en realidad no es de Pablo. ¿De quién es este amor? Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Lo que esto significa es que Jesucristo los ama a ustedes y muestra su amor por medio de mí, dice Pablo. Los amo con el amor de Jesucristo. Y es un amor entrañable, que sale de lo más profundo de mi ser, de lo más profundo de mi corazón. Entonces, es innegable que Pablo los ama a todos. Es un amante, Pablo, apasionado, primero de Cristo, pero también de sus hermanos filipenses. Entonces, no sé si te das cuenta, pero para Pablo, estos hermanos filipenses no son estadísticas, no son consumidores, no son buscadores, como en muchas iglesias se les llama a los miembros, sino que ellos son su familia más cercana, los tiene en el corazón. Y eso es así por el amor de Jesucristo que lo ha derramado en su propio corazón. Entonces, hermanos, lo que nos une es Cristo. Él estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar por amor a nosotros. Y ese mismo amor tan grande, sublime, el amor de Dios, el amor de Cristo, es el amor que ha derramado en nuestros corazones para que lo podamos compartir con nuestros hermanos. Esa es la preciosa comunión que tenemos unos con otros. Y por eso en la Biblia se habla tan fuertemente en contra de aquellos que se atreven a causar una división, que se atreven a dañar esa comunión con sus chismes, con su hipocresía, con su orgullo, aquellos que producen malestar, que causan daño. En la Biblia se les castiga muy severamente. Más bien, si tú estás en Cristo, has creído en su evangelio, entonces disfruta de tu familia. Yo sé que algunos es un poquito difícil, son difíciles de soportar, pero hay que amarnos unos a otros con el amor en Cristo Jesús. Hay que dar gracias con gozo por todos, por todos. Hay que servir juntos en el avance del evangelio, hay que sufrir juntos, hay que confiar que es Dios quien hace la obra en nuestras vidas y que si este hermano es realmente cristiano, Dios va a hacer la obra en su vida. Esa es la comunión y ese es el amor que debe haber entre nosotros. Pensemos, ¿cómo podemos aplicarlo durante este tiempo de cuarentena? Uno podría pensar, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque no nos vemos, porque no nos congregamos, no nos reunimos. Bueno, hay que pensar en las posibles formas de aplicar el amor de Dios. Algo muy importante es orar por todos nuestros hermanos, por los miembros de la iglesia, pero también ver de qué forma podemos ayudar, de qué forma podemos dar, servir a aquellos que están sufriendo en nuestra congregación. Bien, hermanos, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? Y luego, si tuvieran algún comentario, lo hacemos. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la comunión que tenemos unos con otros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque este es un lazo irrompible, porque el Evangelio de Jesucristo es lo que nos une y el amor de Jesucristo es lo que ha sido derramado en nuestros corazones para compartirlo con nuestros hermanos. Señor, que lo hagamos en este tiempo difícil, este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena, que pensemos en las formas en que podemos compartir
el amor de Cristo con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.